Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente aquí con ustedes para traerles este nuevo video sobre las estructuras cristalinas. Hablar del tema sobre estructuras cristalinas es hablar sobre las estructuras en estado sólido. Los sólidos pueden presentarse como sólidos cristalinos y sólidos amorfos. Los sólidos amorfos son aquellos que no presentan un ordenamiento en su estructura, no presentan un ordenamiento cristalino. En este caso tenemos al cuarzo y al vidrio. Están formados por átomos de silicio y oxígeno. Y tenemos a los sólidos cristalinos, que netamente es el tema sobre estructuras cristalinas, en la cual los sólidos o estructuras cristalinas están formadas por átomos ordenados de acuerdo a un patrón. Este ordenamiento cristalino es repetitivo y constante a lo largo del material. El reticulado cristalino se refiere a que en la estructura cristalina está formado por pequeñas redes de átomos. Cada punto o vértice de las redes son estos átomos o esferas rígidas. Celdas unitarias. Toda la estructura cristalina puede estudiarse a partir de una pequeña porción que contenga el patrón de ordenamiento. A esta pequeña porción se le llama celda unitaria. Como podemos ver aquí, en esta estructura cogemos una porción que contenga el patrón de ordenamiento. Este patrón de ordenamiento sería esta pequeña celda unitaria de un reticulado cristalino o una red cristalina. Los materiales son tridimensionales, por lo tanto las celdas unitarias son también tridimensionales. Existen 14 tipos diferentes de celdas unitarias agrupadas en 7 sistemas cristalinos. Los sistemas cristalinos, como vimos en la diapositiva anterior, son 7 y son los siguientes sistemas: cúbico, sistema tetragonal, ortorrómbica, hexagonal, monoclínica y triclínica. Cada sistema cristalino presenta unas redes o celdas unitarias que son conocidas como redes de Bravais. Por ejemplo, el sistema cúbico presenta la celda P, que vendría a ser la primaria, la celda I, que es la centrada en el cuerpo, y la F, que es la centrada en las caras. Y así cada sistema cristalino tiene sus respectivas redes de Bravais o celdas unitarias. Esto fue estudiado gracias a Auguste Bravais, que fue un físico francés que se dedicó a estudiar las redes cristalinas. Sistema cúbico. En el sistema cúbico podemos encontrar a una celda simple formando el cúbico simple, a las celdas tipo I formando el cúbico de cuerpo centrado y a las celdas F formando el cúbico centrado en las caras o el FCC. Este sistema cúbico se caracteriza porque sus lados vendrían a ser iguales, tienen la misma longitud, por lo tanto los parámetros A, B y C de este sistema son iguales y alfa, beta y gamma forman 90 grados, que vendrían a ser los ángulos que forman cada uno de sus lados. ¿Cuáles son las propiedades de las celdas unitarias? Tenemos el número de átomos por celda unitaria. Hablar del número de átomos por celda unitaria significa que, por ejemplo, en la estructura BCC vamos a coger esta celda unitaria y vamos a contabilizar cuántos átomos contiene esta celda. Los átomos que solamente estén dentro de esta celda. Por ejemplo, este átomo que está en una esquina de la celda unitaria está dividido en un octavo de átomo. Pero como tenemos 8 átomos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vendría a ser un octavo, que vendría a ser esto por 8 átomos, más un átomo que tenemos en el centro. Por lo tanto, un octavo por 8 vendría a ser 1 más 1 átomo que está en el centro, serían 2 átomos. Por lo tanto, podríamos decir que la estructura BCC contiene 2 átomos por celda unitaria. La estructura BCC podemos también analizar, tiene en esta esquina, contiene un octavo de átomo. Esto multiplicado por 8 más cada átomo que está en las caras es medio átomo multiplicado por 6 caras que tiene el cubo. Esto me da 3. Por lo tanto, 1 más 3 es igual a 4 átomos que contiene la estructura FCC. La otra propiedad es la relación entre radio atómico
y longitud de los lados de la celda unitaria. Esta relación R entre longitud del lado de la celda unitaria sería igual a hallar este tipo de relación. Por ejemplo, en la estructura BCC podemos decir que este radio de este átomo más 2R, que vendría a ser todo este diámetro, más R, que vendría a ser 4R. Esto lo representamos en un triángulo como 4R, y esta altura que vendría a ser la arista, la longitud de la arista, y esta diagonal que vendría a ser a raíz de 2. Por lo tanto, si tenemos a y raíz de 2a, podemos encontrar este valor que es raíz de 3a, que vendría a ser igual a 4r. Por lo tanto, a es igual a 4 veces el radio sobre raíz de 3. Para la estructura FCC, hacer un triángulo en una de sus caras y podemos decir esto vale R, esto 2R y esto R, al final suman 4R. Como podemos ver aquí, suma. Esto de aquí vendría a ser su arista, que vendría a ser A sub 0, y aquí A sub 0. Si tenemos A y A, por lo tanto aquí por Pitágoras sabemos que A raíz de 2. A raíz de 2 es igual a 4R, donde despejamos raíz de 2, pasaría a dividir, quedando que A sub 0 es 4R sobre raíz de 2. El número de coordinación. El número de coordinación es el número de átomos que tocan a un átomo en particular. Por ejemplo, aquí tenemos este átomo que está en contacto con 6 átomos vecinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, este átomo tiene un número de coordinación igual a 6. Esto vendría a ser de tipo cúbico simple. Para el cúbico centrado en el cuerpo, podemos ver que este átomo está en contacto con 8 átomos. Por lo tanto, su número de coordinación para este átomo será igual a 8. Factor de empaquetamiento. El factor de empaquetamiento atómico es la fracción del espacio de la celda unitaria que es ocupada por átomos. Eso quiere decir que el factor de empaquetamiento se podría calcular como el volumen de átomos sobre el volumen de la celda unitaria. Si queremos hallar el factor de empaquetamiento de una estructura FCC, el volumen del átomo, que vendría a ser el número de átomos por el volumen de ese átomo sobre el volumen de la celda unitaria de una celda FCC, vendría a ser cúbica. Por lo tanto, el volumen sería A al cubo, y el volumen de los átomos podríamos hallarlo. Sabemos que el número de átomos de una celda FCC es 4 multiplicado por el volumen del átomo, que vendría a ser una esfera. Por lo tanto, es 4pi por radio al cubo sobre 3. Y la arista para un FCC, que vendría a ser lo mismo que 4R sobre raíz de 2, todo elevado a la 3. Simplificando, nos da como resultado que es igual a 0,74. Eso quiere decir que el espacio ocupado por los átomos dentro de la celda unitaria es del 74%. Densidad teórica. Hablar de la densidad teórica en las estructuras, podríamos hablar de la densidad volumétrica. La densidad volumétrica es la relación entre la masa de un cuerpo con respecto a su volumen, basados en una celda unitaria. El número de átomos por celda por el peso molecular, entre el volumen de la celda por el número de Avogadros. Por lo tanto, la cúbica centrada en el cuerpo, o BCC, tiene las siguientes características. La relación entre el radio atómico y la arista del cubo A está dado por A es igual a 4R sobre raíz de 3. El número de átomos por celda unitaria es igual a 2. El número de coordinación es igual a 8. Ejemplo de metales con estructuras BCC o CCC en español. Tenemos al fierro alfa, al cromo, al tungsteno y al molibdeno. Los materiales con estructuras BCC son resistentes a la deformación. La cúbica centrada en las caras, o FCC, la relación entre el radio atómico R y la arista del cubo A está dado por A igual a 2R por raíz de 2. El número de átomos por celda unitaria es igual a 4. El número de coordinación es igual a 12. Ejemplos de metales con estructura FCC, por ejemplo, es el aluminio, el cobre, el oro, el plomo. Según sus propiedades, la estructura FCC se deforma mejor que el BCC. Por lo tanto, el FCC es más dúctil que el BCC. Hexagonal compacta.
La relación entre la altura y la arista del hexágono es igual a 1.633. El número de átomos por celda unitaria es igual a 6. El número de coordinación es igual a 12 y su factor de empaquetamiento es igual a 0.74. Algunos ejemplos tenemos al cadmio, al cobalto, etc. Polimorfismo y alotropía. La existencia de una estructura cristalina depende de la presión y la temperatura. Por lo tanto, si variamos cualquiera de las dos, podemos obtener diferentes estructuras cristalinas para un mismo material. Si el material que presenta diferentes estructuras cristalinas es un material puro, se dice que es un material alotrópico. Por ejemplo, el hierro, que al variar su temperatura va cambiando de estructura cristalina. Por lo tanto, este material es alotrópico. Podemos ver que de BCC a 912 grados centígrados pasa a FCC, de fierro alfa pasa a fierro gamma, a 1394 pasa a BCC, transformándose a fierro delta. Para el caso del carbono, también sufre transformaciones alotrópicas, como por ejemplo el grafito, que tiene esta estructura cristalina. Al aumentar la presión se puede transformar a diamante. Y también podemos encontrar otro tipo de alotropía del carbono, que vendría a ser la estructura del fulereno. Y para terminar, el grafeno vendría a ser otra alotropía del carbono, que ha sido obtenido de modo experimental y descrito en el 2004 por un grupo de científicos y rusos británicos. El grafeno es un nanomaterial de un átomo de grosor que representa una capa de átomos de carbono densamente empaquetados en una red cristalina bidimensional en forma de hexágonos. El grafeno es altamente resistente y flexible, más resistente que el acero. La característica más importante de este material consiste en que puede hacer de conductor y de semiconductor. Bien, eso fue todo por hoy. Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse a mi canal, comentar y darle like. Hasta luego.